Hoy les llevo el capítulo 14 de la primera carta que Pablo escribe a los Corintios. Antes, un buen saludo para todos. Dios los bendiga, los proteja, los llene de su gracia y que este día sea maravilloso para todos aquellos que ven mis videos y para aquellos que no lo ven, para todo nuestro pueblo colombiano. Que la paz sea una verdadera realidad y que nos reconciliemos todos, porque el amor es el que reconcilia a las personas. Dice Pablo en este título: los dones del Espíritu Santo y el provecho de la comunidad. Busquen pues sin descanso el amor y ambicionen también los dones del Espíritu, pero sobre todo el don de comunicar mensajes de parte de Dios. El amor es la base fundamental de la convivencia humana, es el amor. Pero no existe el amor, o simplemente nos metemos aquí en la cabeza que no. Si el amor no existiera, quien lo dejó, entonces no existiría tampoco Dios. Dios lo dejó en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más que un ser que muere en la cruz por otras personas no lo hace por amor? Yo me pregunto, ¿serías capaz tú de dar tu vida por amor? Por ejemplo, para salvar a alguno de tus hermanos, para salvar a tu padre o a tu madre o a un vecino. ¿Tú darías tu vida a cambio de la de ellos? No lo harías. En primer medida, somos orgullosos, somos egoístas. Y eso es una gran verdad. Por el egoísmo vivimos como estamos, en guerra. Por la envidia vivimos como estamos, desolados. Cada día, y más con este gobierno que tenemos, un gobierno miserable, lleno de orgullo, lleno de prepotencia, lleno de soberbia, lleno de arrogancia. Peor las cosas. Nosotros, como humanos, como seres humanos, pueda que nos equivoquemos, pero tenemos el derecho de rectificar, pedir perdón por el pecado que hayamos cometido y seguir por la senda del bien, hacer las cosas bien, hacerlas con amor, como dice Pablo. Pidamos. Dice, pues quien habla en lenguaje misterioso diría a Dios. Quien habla en lenguaje misterioso. ¿Cuál será el lenguaje misterioso? ¿Cuál será? Yo me pienso que es la comunicación entre el hombre y Dios de una manera particular, de una manera en que nadie se entere, en que nadie sepa por el momento, pero que después lo comunica. Es una conversación entre tu persona y Dios, los dos a solas. Creo que ese es el lenguaje misterioso, pero no a los seres humanos. Quiere decir que ese lenguaje misterioso es entre Dios y yo, esa comunicación entre mi Padre y yo. Me arrodillo en mi habitación y comienzo a hablar con Él, a comentarle todas mis vicisitudes, aunque Él las conoce. Pero comienzo a hablar y a decirle las cosas que me suceden, la vida que llevo y todas esas cosas. Él me contesta de la manera particular, de una manera que muchas veces yo no la puedo entender. Pero Él con el tiempo me hace entender de qué manera es su forma de comunicación. Cuando yo ya comienzo a entender la forma de comunicación de Dios, yo le comento a esa comunidad.
la experiencia que viví con mi Señor, con nuestro Padre Celestial. Impulsado por el Espíritu, habla de cosas misteriosas que nadie entiende. En cambio, el que comunica mensajes de parte de Dios se dirige a los seres humanos. Los mensajes pueden ser, por ejemplo, el Evangelio. Otras cuestiones que tienen que ver que Dios te comunica a ti para que tú se lo digas a aquellas personas. Que eso solamente lo recibe la persona a quien Dios elige. Dios no elige a todo el mundo para comunicar un mensaje. Elige a una sola persona para que ella comunique ese mensaje. Entonces, en eso debemos tener cuenta y tenemos que entender. Pero hoy en día uno dice, yo tuve un sueño en donde Dios me explicaba esto y esto y esto. Y usted se lo dice a sus amigos y ellos se burlan de usted. Y quién sabe si Dios está salvando la vida de alguien allí. Eso es lo que uno no sabe. Solamente me pide que comunique el mensaje. Yo comunico el mensaje. Pero si la persona a quien va dirigido el mensaje no escucha, pues ya uno no tiene nada que hacer allí. Y hay muchas formas en que Dios se comunica con uno, como las dice Pablo. Hay muchas. Pero como digo, tiene que ser que usted sea una persona muy, muy devota a Dios, muy entregada a Dios, que ayune, que sea una persona sencilla, honesta, que sea una persona que no sea una persona arrogante, que no sea una persona llena de ¿cómo le digo? De orgullo. Una persona llena de orgullo, llena de soberbia, una persona prepotente. Cuando Dios se le puede acercar a una persona que sea así? ¿Qué tal? ¿No? Dios se le acerca a una persona noble, una persona sencilla, una persona que es capaz de perdonar si la ofenden, una persona que es capaz de sacar de su bolsillo la última monedita que tiene para dársela a aquella persona que no ha comido. Una persona que se desvive por los demás. A esa persona Dios se le presenta y le dice lo que tiene que hacer para salvar a aquella otra persona. Así que no es a toda persona que se nos presenta a Dios, ¿no? A todos no se nos presenta. Dios escoge la persona ideal para eso. Les sirve de provecho espiritual, los anima y los consuela. El que posee el don de hablar un lenguaje misterioso se beneficia a sí mismo, mientras que quien tiene el don de comunicar mensajes divinos contribuye al provecho espiritual de la iglesia. Es decir, los mensajes que Dios me da a mí puede ser el Evangelio. Sí, no hay otra. Puede ser el Evangelio, al cual comunico a través de las redes sociales a muchas personas. A muchas. Entonces, ese mensaje que recibo a través de Dios escrito en la Sagrada Escritura, yo lo comunico a otras personas. Hay algunos que utilizan, por ejemplo, de la Biblia, cualquier de los libros de la Biblia, y montan sus videos explicando todas esas cuestiones de ese libro de la Biblia. Entonces, esas son formas de Dios comunicarse con las demás personas, con las personas. Te utiliza a ti para que tú comuniques ese mensaje a esas personas. Y eso es lo que muchos hacemos. Algunos sacerdotes tienen sus páginas
en las redes sociales donde ellos comunican esos mensajes. Ellos pues lo harán de una manera más explicada porque tienen un conocimiento bastante de la Biblia. Nosotros de pronto lo haremos con menos explicación y todas las cuestiones, pero estamos mandados a eso. ¿Por qué? Porque cuando a usted lo bautizaron pequeño, bebé, usted se convierte en hijo y sacerdote de Dios. Sacerdote. Y como somos sacerdotes, aunque no seamos sacerdotes consagrados, tenemos el deber de llevar el mensaje de la palabra de Dios a todas las personas. Es nuestro deber. Porque si no hacemos eso, estamos entonces negando que somos hijos de Dios. Cada persona que se bautizó, que lo bautizaron pequeño, es sacerdote. No sacerdote consagrado, no es el que va allá a la iglesia frente al altar de Dios a levantar el pan, el cáliz, a hacer la consagración del pan y el vino, no. Porque no estamos consagrados para eso, pero sí somos sacerdotes de Dios para llevar su mensaje. Sí lo somos. Entonces aquí, me gustaría que todos ustedes disfrutasen de ese don de hablar un lenguaje misterioso. Sin embargo, prefiero que tengan el de comunicar mensajes de parte de Dios. Y es que para el provecho espiritual de la iglesia es más útil el que comunica mensajes que quien habla un lenguaje misterioso, a no ser que alguien interprete ese lenguaje misterioso. De todas maneras, en todo esto lo que Pablo explica aquí, ese lenguaje misterioso es como dijera yo, es como una comunicación secreta entre Dios y la persona. Pero si alguien entiende eso, podría explicarlo a los demás. Pero más que todo es una persona, es entre Dios y esa persona. Entre Dios y esa persona. Lo mejor es que la persona sea mejor que lleve los mensajes. Porque en los mensajes ella le puede explicar a la persona cada mensaje que manda, que Dios le manda, que Dios le dice. Aquí habría que profundizar muy al fondo sobre esto. Yo creo que me puse a buscar en el computador todas estas cuestiones del lenguaje misterioso y todo eso, pero entonces como lo estoy haciendo aquí directamente de la Biblia, no estoy cerca del computador, así que no puedo darles una explicación más a fondo de todo esto. Pero sí les puedo decir que el mensaje es la palabra, no hay otro. Y si lo hay, no sé dónde estará, pero el mensaje que habla es la palabra. Puede que en el pasado hubiera muchos mensajes cuando Dios se le presentó a Moisés en la zarza. Dios le dio a Moisés ese mensaje para que lo llevara al pueblo de Israel. Le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, para que se lo mostrara y para que se lo enseñara al pueblo de Israel. Sí. Entonces Moisés lleva el mensaje al pueblo de Israel. Pero cuando llega Moisés a llevar las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿qué se encuentra? Se encuentra que entre Aarón y el pueblo de Israel construyeron un becerro de oro. Y él, de la rabia que le dio, tiró contra el piso las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Los partió en pedacitos. O sea, no les dio el mensaje que Dios le había mandado al pueblo.
por la decisión del pueblo de tomar cosas diferentes al camino que Dios ya le había dictado. Entonces somos personas que no somos capaces de mantener la palabra y que fallamos. En concreto, hermanos, supongan que yo los visito y que me dirijo a ustedes utilizando ese lenguaje misterioso. ¿De qué les aprovecharía si no se los comunicase alguna revelación, algún conocimiento, algún mensaje o alguna enseñanza? Tienen el caso de los instrumentos musicales, la flauta o el arpa. Por ejemplo, si no emiten clara y distintivamente los sonidos, ¿cómo saber si es flauta o el arpa lo que suena? Entonces, Pablo está colocando unos ejemplos aquí con unos instrumentos musicales. Usted escucha, por ejemplo, un acordeón, se da cuenta que es un acordeón. Escucha un arpa y se da cuenta que es un arpa. Escucha una flauta y se da cuenta que es una flauta. Escucha un violín, inmediatamente usted analiza que eso es un violín. Hay cosas que uno las puede interpretar, hay cosas que no se puede interpretar porque uno no las entiende, porque uno nunca las ha escuchado. Por ejemplo, el idioma, los idiomas, el inglés, el francés, el portugués y todos estos idiomas. Si usted nunca ha escuchado un idioma de eso y nunca ha intentado aprenderlo, ¿cómo va a entender lo que el otro le dice? No lo entiende. La persona le habla y le dice una cantidad de cosas, pero usted no comprende ese idioma. Entonces, digamos que ese lenguaje misterioso es como un idioma. Un idioma que solamente lo entiende esa persona y Dios, que se lo comunica a él. Pero que nosotros escuchándolo no lo vamos a entender. Supongamos que hay dos personas hablando inglés, por decir así. Están hablando inglés. Y alguno de nosotros se le acerca a esa persona, a esas dos personas que están hablando inglés, y como no conocemos ese idioma, esa lengua, no vamos a entender. Ellos dicen todas las cosas que quieren decir allí, pero nosotros no lo vamos a entender. Eso es lo que pasa, lo que dice Pablo. ¿De qué valdría yo hablarles a ustedes en lenguaje misterioso si no lo van a entender? Es como decir, ¿de qué valdría yo hablarles en inglés a ustedes si no lo van a entender? De hablarles en portugués si no lo van a entender. De hablarles en español no van a entender porque no saben el español. De hablarles en chino, aunque el idioma chino no se escribe de una forma, pero creo que la pronunciación es otra forma porque no he averiguado muy bien esta cuestión del idioma chino. Pero si usted le habla en chino o le escribe en chino y la persona no conoce ni tampoco ni una cosa ni la otra, ¿cómo va a entender? Y así son todas las cosas. Si usted tiene a alguien al costado suyo que le traduzca ese idioma, ahí sí, porque se lo va a traducir en el español que usted sabe. Y eso es lo que Pablo manifiesta. ¿Qué gano yo con hablarles a ustedes en lenguaje misterioso si no lo van a entender? Y eso es una realidad. En cambio, si les llevo mensajes, los mensajes de Dios sí lo van a entender, porque yo les voy a explicar a ustedes cada uno de esos mensajes. Se los voy a decir como Él me los envió, pero también les puedo dar una explicación, y así de esa manera pueden entender. Siempre cuando uno no sabe determinada lengua, determinado idioma, siempre hay un traductor. Hoy en día, por ejemplo, tenemos a Google, la página para uno traducir un idioma al español. Ahí nos podemos dar cuenta que nos dicen en esa parte
en ese artículo que hemos bajado, lo traducimos al español a través de Google. Pero también hay aplicaciones que cuando tú hablas en español, ella la traduce al inglés, o lo traduce al portugués, lo traduce al chino, lo traduce a todos los idiomas. Entonces lo que tú dices aquí, aquellas personas que escuchan a través de esa aplicación entienden lo que yo les digo y yo lo estoy hablando en español. En ese tiempo no había eso, así que Pablo no podía utilizar esas aplicaciones en el celular porque no tampoco tenía celular. Entonces, fíjense, entonces tendría que hacerlo todo así. Entonces por eso era más bien hablarles en mensajes que en el lenguaje misterioso. En concreto, hermanos, supongamos que yo los visito, bueno, ¿de qué les aprovecharía? Bueno, algún conocimiento o algún mensaje o alguna enseñanza. Tienen el caso de los instrumentos, bueno, ya se los leí hasta aquí, bueno. Si el que toca la trompeta llega de forma irreconocible, ¿quién va a prepararse para la batalla? Es decir, digamos que aquí hay una batalla. Ustedes saben que en las guerras se utilizan las trompetas. Las trompetas son una forma de comunicar el avance de las tropas, creo yo. Entonces, si no tocan la trompeta o si la tocan de una manera extraña, no va a entender, el ejército no va a entender eso. Pero si lo toca en la forma correcta para avisar de que estén preparados porque el enemigo va a atacar, ahí sí lo entiende. Entonces, todas estas cosas que Pablo dice tienen un significado muy importante y es tener el conocimiento de Dios. Es estar preparados para el momento en la venida de Dios, la venida de Cristo. Tener el conocimiento de ese amor, de esa vida en que Dios nos puede llenar de su amor, de su cariño, de su dulzura. Vivir con Él es experiencia. En el mundo hay infinidad de idiomas y cada uno tiene su forma particular. Pero si desconozco la forma de un idioma, seré un extranjero para quien quiera hablar conmigo, y Él lo será para mí. Pues lo mismo ustedes, ya que tanto ambicionan los dones del Espíritu Santo, procuren al menos poseer en abundancia los que contribuyan al provecho espiritual de la iglesia. Ahí tengo música. No le había colocado música, pero ya los vecinos colocaron música. Y no la música especial para esta clase de videos. Pero bueno, ahí está la música. Es que no le tengo que pagar al vecino que esté colocando música. Bueno, entonces, dice que en el mundo hay infinidad de idiomas. Y sí, tenemos los idiomas que ya les he mencionado. Nosotros son muy pocos, digo yo, muy pocos los colombianos que hablan inglés, que hablan en otros idiomas. Yo escasamente pronuncio algunas palabritas por ahí que si alguien me habla en el inglés me quedo vacío porque no me sé todas las cosas. De pronto algunas palabritas cuando estoy leyendo algo que tiene que ver con electrónica y que viene escrito en inglés, bueno, allí comienzo a leer y entiendo algunas de eso lo que quiere decir. Pues sí, pero para una persona que entiende muy poco el idioma, le queda difícil entender lo que el otro le dice en inglés. Es difícil. Entonces, en esto hay que tener conciencia de que lo que Dios quiere decirnos es que tenemos que vivir una comunicación con Él real, constante, para que Él nos pueda manifestar lo que quiere para nosotros. Y que muchas veces esa comunicación puede ser en sueños o puede ser a través de otras personas, pero que Dios siempre se comunica con nosotros, siempre, de alguna u otra manera, incluyendo el que posee el don de hablar en un lenguaje misterioso. Pídele a Dios el don de interpretarlo.
Porque si estoy orando en ese lenguaje misterioso, mi espíritu ora ciertamente, pero mi mente no recibe fruto alguno. Bueno, aquí es complicadito de explicarle, porque mire lo que dice aquí. Concluyendo, el que posee el don de hablar en lenguaje misterioso, pídele a Dios el don de interpretarlo. Bueno, ¿qué les digo yo aquí? Suponiendo el inglés. Vamos a poner el inglés. Puede que yo me aprenda algunas palabras y que muchas veces puede ocurrir que hay personas que se aprenden algunas palabras en inglés, pero ni siquiera saben qué decir. Puede ocurrir eso. Hagamos de cuenta esa forma. Yo hablo en ese lenguaje a Dios, pero si yo no lo entiendo tampoco, no me sirve para provecho espiritual. Entonces tiene que ser hablarle a Dios en la forma que yo le pueda entender a Él, que Él me pueda explicar a mí, para poderle entender. Porque es que muchas veces, como decirlo, por ejemplo, sí, de esa manera, porque es que hay personas, como le digo, hay personas que pueden hablar un poquito en inglés, porque se lo aprendieron por ahí así, pero nunca se preocuparon de saber realmente si lo que están hablando están diciendo lo correcto, porque no saben, porque nunca buscaron para ver qué significa cada palabra esa que dicen en inglés, o que están pidiendo en inglés, o que están diciendo en inglés. Puede haber el caso de que haya personas así, que se aprenden por ahí en la calle con alguien que sabe ya el inglés y le ponen cuidado y se aprenden esa palabra, pero no saben lo que están diciendo. Eso pasa con Dios. Si yo me pongo a hablar con Dios de una manera que yo tampoco entiendo, ¿cómo logro entender a Dios entonces? Entonces a Dios hay que hablarlo en el lenguaje que uno sabe, en el lenguaje que uno tiene, para que Dios le pueda explicar a uno en ese mismo lenguaje. Bueno, ¿qué hacer entonces? Trataré de orar impulsado por el Espíritu, pero intentando comprender lo que digo. Trataré de cantar impulsado por el Espíritu, pero intentando entender lo que canto. Supongamos que impulsado por el Espíritu prorrumpes en una alabanza a Dios. ¿Cómo podrás responder? Amén. A tu acción de gracias al simple fiel. Si no sabes lo que has dicho, habrás pronunciado una magnífica acción de gracias, inútil, sin embargo, para el provecho espiritual del que te escucha. Yo por mi parte le agradezco a Dios el poder hablar ese lenguaje misterioso mejor que cualquiera de ustedes. Con todo, cuando nos reunimos en asamblea, prefiero decir 5 palabras inteligibles e instructivas a pronunciar 10.000 en un lenguaje inteligible. ¿Cómo les explico? Es como si yo llegase a una reunión y utilizara palabras que las personas nunca han escuchado. No van a entender el mensaje que les estoy diciendo. Entonces tengo que hablarles en un lenguaje que ellos puedan comprender, que ellos puedan saber, porque lo contrario, mi trabajo es perdido, porque salí de allí, no hice nada, porque ninguno entendió. Hermanos, no se comporten como niños al razonar, tengan sí la inocencia del niño en lo que atañe al mal, pero en cuanto a su propio razonamiento sean personas hechas y derechas. Está escrito en la ley, en otros idiomas y por boca de extranjeros. Hablaré a este pueblo, ni siquiera así me escucharán, dice el Señor. El don, pues, de hablar un lenguaje misterioso tiene carácter de signo para los incrédulos, no para los creyentes. En cambio, el don de comunicar mensajes de parte de Dios está destinado a los creyentes, más bien que a los incrédulos. Supongamos que toda la comunidad de creyentes se reúne en asamblea y que todos expresen ese mismo lenguaje misterioso.
Y si en ese momento entra un simple fiel o un creyente, pensará que están locos. Por el contrario, si ese simple fiel o ese no creyente entra mientras todos están comunicándose mensajes de parte de Dios, es muy posible que entre todos le hagan recapacitar y reconocer sus pecados. Dejando al descubierto sus íntimos secretos, caerá entonces de rodillas y adorará a Dios, proclamando que Dios se encuentra verdaderamente entre ustedes. Digamos en esta parte que los apóstoles, los corintios, o sea, la iglesia de Corintio, estuviera en ese momento con Pablo hablando inglés. Y en ese momento llega alguien que no conoce el inglés. Se perturba. ¿Qué dicen esta gente aquí? Hasta pensará que estarán comunicándose con el demonio, como dijeron los fariseos a nuestro Señor Jesucristo. Pero en cambio, si ellos hablan en el idioma propio de ellos, ese que entra va a conocer qué es lo que están hablando. Están hablándole mensajes. Y es muy posible que la persona, al escuchar aquello y se darse cuenta que están hablando de Dios, de Cristo, caiga de rodillas y comience a confesar sus pecados. Eso es lo que, diría yo que es como una forma de Pablo decirle a la persona, decirle a la iglesia de Corinto: mire, hagan las cosas correctas, hagan las cosas bien, no hagan las cosas mal, para que la gente no lo critique, para que la gente no digan que ustedes están fuera del camino de Dios y que ustedes están pisoteando la dignidad de Cristo. Nosotros hacemos lo contrario. Nosotros pisoteamos la dignidad de Cristo. Nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Nos parapetamos detrás de esa palabrita, libre albedrío. Ahí nos parapetamos. Y como Dios nos dio libre albedrío, entonces yo hago lo que a mí se me da la gana. Yo pateo, vocifereo, mando al diablo a los que están a mi alrededor, le meto una trompada al primero que me encuentre en el camino, que me estorbe en mi paso, y no pasa nada. No pasa nada. Y sigo mi camino, insultando a los demás, pisoteando la dignidad ajena. ¿Será que eso es correcto? Pablo es muy claro en las cosas que le dice a los corintios. Muy claro. ¿Qué tal que Pablo viniera hoy y nos viera a nosotros en el mundo que vivimos? Se iría de una vez. Voltearía y regresaría al lugar de donde vino. Sí. Le daría rabia, le daría de todo. No, ese mundo allá, esa gente allá, viven en el peor pecado del mundo. Si acá en nuestro tiempo vivimos pecado, pues allá es peor. Hombre con hombre, en ese tiempo lo hubo también, pero ahora es más peor, ahora es más claro. Mujeres con mujeres, tías con sobrinos, padre con la hija, hermanos con hermanos, tío con la sobrina, o la tía con el sobrino. Hacemos todo porque somos libres. Bonita libertad. Bonita libertad que nos lleva a pisotear nuestra propia dignidad. Bonita libertad que nos lleva a destruir nuestra vida. Bonita libertad que nos lleva a un hospital enfermos, porque por andar por allí haciendo lo que no debemos hacer,
nos enfermaron y no sabemos ni quién. ¿Cuántas mujeres han muerto en el hospital por andar desenfrenadamente por allí? ¿Cuántos hombres han muerto de enfermedades venéreas por eso mismo, por andar desenfrenados en el sexo? Nuestra iglesia debe tomar conciencia, porque eso mismo que pasó en la iglesia de Corintio pudiera estar pasando en nuestra iglesia hoy en día. Personajes que van a la iglesia, incluso pueden comulgar y todo eso, pero sin embargo están pisoteando la vida de Dios, la dignidad de Cristo. Entonces miren que lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto en ese tiempo, nos lo está diciendo a nosotros hoy. Hagan las cosas bien, trate bien a su comunidad, trate bien a sus vecinos, trate bien a su esposa, a sus hijos, trate bien a su esposo, a sus hijos, séale fiel a su esposo, séale fiel a su esposa. Miren, no hagan esto y esto porque esto es malo, esto es peligroso y esto los aparta de Dios. Muchas conclusiones se pueden sacar de aquí, de este capítulo 14 de Pablo. Muchas. Pero yo creo que lo más acertado es que Pablo está dando una explicación. No pudiera ser de los idiomas, no pudiera ser eso, pudiera ser más bien es del comportamiento humano. ¿Cómo me comporto yo con esas personas con las cuales yo comparto mi vida? Porque es que una de las cosas que mueve al ser humano, que debe mover al ser humano, es el amor. Y odiamos. Ay, es que esa persona que va por ahí, por el camino, me cae mal. No la soporto. Pero no vive contigo. No vive en la casa contigo. Ella vive más allá, en la otra esquina. Entonces, ¿cómo no la soportas? Ella no te ha tocado. Ella ni siquiera te conoce. Entonces, ¿cómo te cae mal? Entonces nos llenamos de odio sin razones, sin justa causa, y aunque fuera con justa causa. Y echamos a esa persona del camino. ¿Por qué? Por un odio pendejo, un odio que no tiene sentido. Ay, porque es que me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? ¿Por qué? ¿Ella te ha hecho algo? Ah, que no, y entonces. Sino que se nos mete, como dice el otro, nos mete el diablo en la cabeza a la persona y hace que esa persona haga cosas que no debe hacer. ¿Pero por qué? Porque no tenemos a Dios en el corazón. Eso es simple. Yo no puedo descargar mi rabia y mi odio contra una persona que yo ni siquiera conozco, que pasa por frente de mi casa y que muchas veces saluda y muchas veces no saluda, o no saluda en ningún momento, pero sabrá por qué no saluda, porque la otra persona que está ahí de pronto lo mira con cara de arrugado, no sé cómo decírselo. Yo siempre digo que con cara de 38 largo. Sí, parece que fuera una pistola que tuviera en la cabeza, en los ojos. Y ¿cómo voy yo a odiar a una persona que no me ha hecho daño? ¿Cómo voy yo a odiar o despreciar a una persona que apenas la acabo de ver en mi vida y ya me cayó mal? Bendito sea mi Dios. Eso no es correcto. Normas prácticas para el buen funcionamiento de la asamblea. Concretamente, hermanos, cuando se reúnan no hay inconveniente en que uno cante, otro enseñe, otro comunique una revelación, otro hable en lenguaje misterioso, otro, en fin, interprete ese lenguaje, pero que todo se encamine al proyecto espiritual. Si se trata de hablar un lenguaje misterioso, que lo hagan 2 o a lo sumo 3, y además por turno.
y cantando con alguien que interprete lo que dice. Si no hay tal intérprete, guárdense en silencio en la asamblea y hablen cada uno consigo mismo y con Dios. En nuestro camino, en el andar de nuestra vida, podemos decir que nos estamos equivocando por muchas razones. Pablo asevera unas cuestiones aquí que pueden ser un poco difíciles de entender, pero podemos deducir de que Pablo nos está diciendo que el comportamiento humano tiene que ver mucho con la vida y el amor hacia los demás. Ese comportamiento de injusticias, comportamiento de odiar a las personas simplemente porque no te cayó bien, el comportamiento de anular a aquella persona porque me da la gana, el comportamiento de hacer cosas que están fuera de las normas de Dios simplemente porque yo soy quien soy, el comportamiento de vivir al lado de una familia que no reconozco, al lado de unos hijos que no me importan, al lado de una esposa que no me importa, el comportamiento de vivir a una familia que no reconozco, o a un esposo que no reconozco, porque no me importa. Son factores que llevan a la perdición de la sociedad, porque cuando la familia no se respeta, no se quiere, no se ama, mucho menos la sociedad se va a querer llamar, porque es que la sociedad comienza en la familia. Si usted, como padre y como madre, no educa bien a sus hijos, va a haber problemas en la sociedad. Va a haber problemas, porque la sociedad corrompida va destruyéndose poco a poco. Todo lo que Dios ha dejado, esa sociedad lo destruye la vida. Esos jóvenes de hoy no conocen a Dios para nada. Para ellos es la destrucción. Les enseñaron a destruir hasta sus propios padres. Entonces, digamos que lo que dice Pablo es eso. Que Pablo nos está enseñando a que vivamos como personas, como seres humanos creados por Dios, que tenemos razonamiento, que pensamos, que analizamos y que vemos que la vida no la dimos nosotros, que la dio Él para nosotros y que por lo tanto no podemos quitársela a nadie, que por lo tanto debemos de respetarla, que debemos respetarnos como seres humanos, como personas que somos, porque Cristo dio su vida precisamente para eso. Pero desgraciadamente no lo entendemos. En cuanto a los que comunican mensajes de parte de Dios, que hablen 2 o 3, y los demás limítense a dar su parecer. Pero si uno de los asistentes recibe mientras tanto una revelación, deberá callarse el que está hablando. Todos pueden, con tal de que lo hagan por turno, comunicar los mensajes recibidos de Dios, para que todos aprendan y sean exhortados. Pues sí. Entonces, digamos esto. Digamos que en la asamblea, alguien recibe un mensaje de Dios. Y ese alguien inmediatamente le pide al que está hablando que le dé un momento para explicar ese mensaje que Dios le está dando a él para todos. Aquella persona debe callarse y cederle el espacio a la que va a dar el mensaje de parte de Dios. Y muchas veces somos arbitrarios.
Cuando una persona está hablando y otro quiere decir algo, enseguida lo mandan a callar. Cállese. Esa persona puede decir algo que Dios le ha pedido que diga. Pero no, lo mandan a callar y sigue hablando el que está allí. Somos arbitrarios. No reconocemos las cosas y no le damos el momento a esa persona para que diga lo que tiene que decir. No se lo damos porque somos egoístas, pretenciosos. Por lo demás, el don de comunicar estos mensajes divinos debe de estar controlado por los que tienen ese don, pues no quiere Dios el desorden, sino la paz. Como es costumbre en las demás comunidades cristianas, las mujeres deben de guardar silencio en la asamblea. Esto es lo que yo digo. Esto es lo que yo le digo. ¿Por qué digo yo estas cosas? Espérense, aquí yo les voy a leer lo siguiente. No les está pues permitido tomar la palabra, sino que deben mostrar el debido respeto como manda la ley. Si desean saber algo, que se lo pregunten en casa a sus maridos, porque no está bien que la mujer hable en la asamblea. Pues aquí voy a marcar para que no perderme. Miren, en nuestras comunidades de nuestra Iglesia Católica está pasando algo. Por esa razón es que lo que dice Pablo aquí no se debe hacer. Cuando la mujer toma la palabra en algo, ella no va con el pensamiento de hacer una buena gestión dentro de la iglesia, sino es como demandar y opacar al hombre que tiene al lado. Y por eso es que la mujer no puede ser evangelista, nunca. Porque la mujer no puede pasar por encima de la autoridad del esposo o de los hombres que están en la asamblea, que están en el lugar, no puede. Porque eso es pecado. Y es que lo mandan a callar a uno. Cállese. Y eso es pecado. Pero supuestamente el mundo moderno, ¿cuál mundo moderno? ¿Acaso Dios es moderno? Dios no es moderno. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él no va a cambiar y adaptarse a la vida de nosotros, la vida moderna de hoy, donde las mujeres andan con una faldita de una cuartica y la barriga afuera, o aquí apenas el bracielito. Esa es la vida moderna. ¿Será que Dios se adapta a esa vida? ¿Por qué no van allá? Yo digo acá, en mi forma de ver todas esas cosas, ¿por qué no van a Estados Unidos y les dicen que les presta alguna nave, si ya tienen alguna nave hecha interplanetaria? ¿Qué les lleva allá? Y van y le preguntan si él va a cambiar a la vida moderna. Sí. Dios jamás cambiará su manera de ver las cosas. Jamás. Dios jamás cederá ante las pretensiones del hombre. Dios jamás cederá ante las pretensiones de la mujer. Dios jamás cederá ante las pretensiones de los gobernantes. Dios jamás cederá ante las actitudes engañosas y miserables de Satanás. Jamás cederá, jamás. Jamás cederá Dios sobre jamás. Así que dejémonos de tonterías, de bestialidades y hagamos las cosas que Dios quiere. Así, porque Él jamás va a ceder. Él jamás va a decir, sí, yo voy a estar de acuerdo con ustedes. Voy a estar de acuerdo contigo que andas con una faldita de un cuarto, de un cuartico, y que se te ve el resto, se te ve todo prácticamente. Estás desnuda. Y yo voy a ceder que tú hagas con tu esposo lo que te dé la gana, que tú hagas con tu esposa lo que te dé la gana, que tú hagas con tus hijos, con todo el mundo y con todo el que viene y que va, lo que se te dé la gana. Yo voy a ceder a eso.
Dios jamás cederá ante las pretensiones del demonio. Jamás. Porque todo eso es demonio. Esa mujer con esa maldita cortica, eso es cuestiones del diablo. El que está en el gobierno, que roba, eso es corrupción, eso es satánico. El diablo impulsa a esa persona que lo haga. Eso es satánico, porque no tiene a Dios en su corazón. Porque una persona que tiene a Dios en su corazón no hace eso. No hace nada que esté en contra de él mismo y de las personas que viven a su alrededor. Al contrario, defiende las cosas que pertenecen a Dios, que son de Dios. Y lo que es de Dios es la honradez. La honradez. Usted es una persona honrada, usted es una persona digna, usted es una persona respetuosa. Usted tiene a Dios a su lado. Pero si no es así, y si usted es un ladrón, Dios no está con usted. Aunque me digan, no, pero es que él estuvo con el ladrón, sí, pero ese ladrón se arrepintió. Y Dios se lo llevó el mismo día, Cristo. Pero estos ladrones de hoy no se arrepienten, siguen robando. Y más los que están allá en el gobierno, ellos siguen robando. Entonces, no se arrepienten, siguen robando. A ti que te ofrezcan 3.000, 4.000 millones de pesos para que pase un proyecto de ley y lo acepte, estás robando. Bueno, tengan en cuenta que no parten ustedes la palabra de Dios, ni son ustedes los únicos de haberla recibido. Quien presume recibir mensajes de parte de Dios o de ser persona animada por el Espíritu deberá reconocer que esto que les escribo es mandamiento del Señor. Y si no lo reconoce, que no se haga ilusiones de ser él reconocido. En una palabra, hermanos, ambicionen el don de comunicar mensajes de parte de Dios, aunque sin cerrar el paso a quienes hablan un lenguaje misterioso. En cualquier caso, háganlo de toda forma conveniente y ordenada. Bueno, Pablo es claro y muy conciso en todo lo que dice. Hoy este video queda grabado ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? El oído de los perros, ladrar, un equipo de sonido y bueno, un tipo vendiendo aguacate y otras cosas. Estoy aquí en la casa, del lado de la pared que queda hacia la calle. Así que ya esa es la música. Bueno, ese es ¿cómo se llama? El don de todos los días, la cuestión de todos los días. Aunque hay días que son más tranquilos. Hoy, como es domingo, entonces muchos están aquí en las casas, prenden sus motos, arrancan, ponen sus equipos de sonido, a veces a un volumen alto. Y bueno, concentremos en lo que dice Pablo. Pablo le pide a la comunidad, a la iglesia de Corintio, que miren bien lo que están haciendo, que no se equivoquen, que hagan las cosas como Dios se lo ha mandado. Recuerden que Cristo le dijo a los apóstoles, hagan como yo se lo he mandado a hacer, como yo se los enseñé, háganlo. Hagan como yo se los enseñé. Y realmente estamos haciendo la voluntad de Cristo. Cuando una persona pasa o pisotea la dignidad de la otra persona, ¿está haciendo la voluntad de Cristo? Yo creo que no. Yo creo que no está haciendo la voluntad de Cristo. Porque el hacer la voluntad de Cristo es respetar la dignidad ajena. Los corintios estaban en un problema. Había una cantidad de cosas que estaban sucediendo. Algunos fueron homosexuales, pues supuestamente lo que dice la Escritura. Porque dice Pablo, él nombra todo lo que está ahí y dice, algunos fueron eso. Ya ustedes, o al menos es una forma de explicarles a ellos, ya ustedes no son
aquello. Ya ustedes están en las manos de Cristo. Ya ustedes le pertenecen a Cristo. Y como le pertenecen a Cristo, ya ustedes tienen que ser de Cristo y tienen que hacer lo que Cristo dijo. Y eso es una cosa lógica. Sacar el hombre viejo que tenían dentro y meter el hombre nuevo. El hombre nuevo es el amor de Cristo dentro del corazón, dentro del ser de la persona. Dentro del ser de la persona. Si usted era un borrachín, pero cuando usted, no sin salirse de la iglesia católica, porque es que hay algunos que dicen, es que yo cuando era católico yo era un ladrón, yo robaba, yo mataba, yo bebía, yo hacía esto, bueno, una cantidad de cosas. Pero ahora que soy cristiano, ya no soy nada de eso. Ya no soy nada de eso. Así que, les digo honestamente, es cambiar la actitud que tenemos para recibir el amor de Dios, para recibir el amor de Dios. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, vamos a ser una persona diferente, distinta. Dejamos ese pasado, lo enterramos, aunque no se olvida, porque el pasado es el recuento para que no cometamos otra vez el pecado. Pero ese pasado se queda allá. Está ahí. Pero nos avisa que cuando vayamos a meter el pie, no lo metamos mal metido. Nos está diciendo, ojo, mira lo que pasó acá, que por eso perdiste a esto y esto y esto y lo otro. Lo perdiste por las cosas que hacías. Es decir, perdiste a tu esposa, perdiste a tus hijos, perdiste a tus padres, a tu hermano y todo el mundo. ¿Por qué? Porque eras un miserable, porque era esto, porque era lo otro. Entonces, pero cuando ya tú comienzas a ver en Cristo una nueva forma de vivir, todo eso lo dejaste allá. ¿Y qué pasa con eso? Ya tú recuperas a tu esposa, recuperas a tus hijos, recuperas a tu papá, a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, y todo el mundo te entiende en los brazos, te recibe. ¿Por qué? Porque ya no eres esa persona que eras antes. Ya eres un hombre nuevo. Un hombre lleno de unos valores que consiguió ¿dónde? En el lugar donde estuvo, que le enseñó a darse cuenta que existía Dios y que Dios existe, y que lo metiste en tu corazón y te cambió la vida que llevabas. Ahora sí, eres un hombre diferente. Ahora sí puedes llegar donde tu familia. Ahora sí puedes abrazar a tu esposa. Ahora sí puedes abrazar a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a todos tus amigos. Ya eres un tipo diferente, un hombre diferente, lleno de respeto, lleno de amor, porque lo aprendiste en el lugar donde estabas. Allí te enseñaron unos valores que tú no conocías. Y dentro de esos valores, el amor a Dios y a la familia tuya y a todos aquellos que conviven a tu alrededor. Eso no se puede olvidar. El pasado no se puede olvidar del todo, ¿no? Porque el pasado es como el aviso para que no lo vuelvas a cometer. Entonces no nos olvidemos del pasado, porque si nos olvidamos del pasado nos olvidamos del Antiguo Testamento. Y no es eso. Es recordar que lo que vivía el pueblo de Israel, nosotros no lo vivamos. Es recordar que lo que le dice Pablo a los Corintios, nosotros nos preocupemos por hacer el bien, a las personas que viven a nuestro alrededor. Hacerlo de tal manera que nos sintamos gustosos, llenos de amor, llenos de felicidad, al darle a aquella persona que necesita. Yo tengo que aprender eso, me toca aprender, porque a mí me cuesta, pero hay que aprender, hay que ser personas generosas, porque Jesucristo lo fue con nosotros al dar su vida para que a nosotros la tuviéramos. Y nosotros tenemos vida por Jesucristo. Y nosotros tenemos derecho a la salvación por Jesucristo.
Entonces, porque nosotros tenemos que ser amarrados para ayudar a la otra persona. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide y los proteja. Antes de darle la bendición, perdónenme por los perros, por el que pasó vendiendo las frutas y por el equipo de sonido que pusieron allí. Bueno, yo los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.